Bien, entonces vamos a ver el módulo de configuración en el tema de configuración de usuarios, cargos y perfiles. Este es un tema básico de SAM. Las personas que están conectadas, el perfil del usuario de SAM que puede recibir este módulo es un usuario, este foro es un usuario administrador o una persona que configure el tema de usuarios y permisos de la compañía. Em, ¿Qué vamos a ver? Una de las ventajas de tener un sistema de administración de información en su compañía como lo es SAM es la posibilidad de configurar accesos de acuerdo al perfil de cada usuario, logrando así mayor orientación sobre el uso de una herramienta como esta. Entonces, con el control de usuarios, ustedes pueden controlar el tema de la creación de registros, la edición de registros, pueden controlar la visualización o búsqueda de los mismos y la actualización. También se puede controlar la generación de informes, formatos o indicadores. ¿Cuáles son los prerequisitos que se debe tener para en un sistema de administración hacer una configuración de usuarios? Lo primero es el rol de cada usuario en la compañía. Hay que tenerlo súper claro. Y en lo segundo, la funcionalidad y el alcance del sistema de información. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? El temario de hoy va a consistir, primero vamos a ver la creación de un perfil. Vamos luego a ver la creación de un cargo en SAM y luego vamos a ver la creación del usuario. Teniendo el usuario creado, vamos a ver las estrategias para la configuración de los permisos de un perfil, que significa la configuración de preferencias y un modo de actualización de contraseña. Listo. Entonces, pues vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio en un sistema de demostración que manejamos nosotros. Yo voy a acceder con un usuario super administrador. A las personas que se acaban de conectar, muy buenas tardes. Yo soy Nicolás, el consultor, que los va a acompañar el día de hoy en el foro. Entonces, si tienen alguna inquietud, algún tema, me lo pueden escribir en el chat y yo les atendería. Les voy a mantener silenciado el micrófono. Bien, entonces ya entramos a SAM. Para hacer la configuración de perfiles, que es lo primero, vamos acá a configuración, seguridad, perfil. Entonces, lo primero que vamos a hacer, según nuestro temario, es hacer la creación de un perfil. Esto lo vamos a hacer dando nuevo. Listo. Dándole en el botón nuevo, se actualiza nuestro formulario en la parte inferior y dice nuevo. Entonces lo vamos a crear acá como foro configuración. Bien, vamos a llamar nuestro perfil foro de configuración. ¿Qué significa mostrar botones? Si nosotros le damos que sí, él le va a mostrar todos los accesos a los usuarios, pero se los va a mostrar ocultos, es decir, como subrayados, como borrosos. ¿Con qué fin? Con que los usuarios puedan ver los botones, pero no tienen acceso a ello. Entonces, lo primero que vamos a hacer, le vamos a decir que sí. El perfil tipo cliente y el perfil tipo proveedor es para poder crear perfiles para la funcionalidad de dar usuario tipo cliente o usuario tipo proveedor. Esto lo vamos a ver en un foro posterior. El foro de hoy está orientado a los usuarios de la empresa. Entonces, por el momento le vamos a decir que no al perfil. Ya con esto, entonces tenemos nuestro perfil creado. Es solo el nombre y la configuración de mostrar botones sí o no. Ya lo que sería la configuración de permisos es nuestro punto 4 del temario. Ahora vamos a ir a la configuración, seguridad, cargos. El cargo lo que hace para el usuario es permitir en qué parte del sistema yo voy a ver el usuario. Entonces voy a dar nuevo y me voy a hacer entender con lo que acabo de decir. Entonces voy a crear el cargo y lo vamos a llamar cargo for configuración. Bien, aquí en técnico, comercial, coordinador, dependiendo de lo que nosotros seleccionemos para este cargo, es en qué parte de la herramienta voy a ver el usuario. Entonces, por ejemplo, si yo digo que los usuarios que pertenezcan a este cargo van a ser técnicos, entonces cuando yo entre al menú de programación voy a ver a los usuarios que pertenecen a este cargo. Si yo le digo comercial sí,
Entonces cuando yo entre al menú de cotizaciones en SAM, él me pide cuál es el asesor comercial que está creando esa cotización. Entonces los usuarios que pertenecen a ese cargo son los que se van a ver ahí para poder seleccionarlo como asesor. Y finalmente tenemos el coordinador. Entonces todos los usuarios que pertenezcan a este cargo, como dice coordinador, sí, los vamos a ver en el menú de órdenes de trabajo, en el campo coordinador. Ahorita que creemos el usuario, vamos a empezar a hacer los ejercicios. Por el momento le vamos a decir que no a todos y este cargo administrativo en el momento se encuentra en desarrollo, es una mejora que vamos a montar en el sistema. Entonces lo vamos a decir que no. Y el valor hora sirve para que yo le configure acá cuál es el valor hora de ese usuario en pesos. ¿Con qué fin? Con que cuando los usuarios que pertenecen a este cargo reporten una orden de trabajo, así se costearía la orden de trabajo con el valor que yo pongo acá. Yo puedo poner el costo aquí por cargo o lo puedo hacer por usuario. Entonces en el momento lo vamos a dejar vacío y vamos a confirmar con aceptar. Listo. Entonces ya tenemos la información básica del perfil y la información básica del cargo. Permítame un segundo. Listo. Ahora entonces vamos aquí a configuración, seguridad, usuario. Y ahora sí vamos a crear nuestro usuario. Vamos a darle nuevo. Y vamos acá en donde dice login. Acá el login es el login que le vamos a dar al usuario. Este login después de crear el usuario no es editable. ¿Vale? Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, Nicolás.mejía 2. En perfil voy a buscar el perfil que creamos, el perfil foro. Y en cargo también voy a asignarle el cargo que nosotros creamos. Cuando confirme acá con aceptar, el cargo me va a traer aquí en esta parte la información que tiene. Es un modo de visualización para que el administrador de SAM que está configurando los usuarios tenga a simple vista cuáles son las configuraciones del cargo que está seleccionando. Le vamos a decir que pertenece a la zona de Bogotá y vamos a asignarle un nombre. Nicolás Mejía Galvis. Vamos a ver la cédula. Bien. Vamos a poner un correo electrónico. Este correo electrónico es de bastante utilidad cuando en la herramienta se tiene configuradas las reglas de flujo de correo. Esto lo vamos a ver en un foro posterior y es la posibilidad de que del SAM salgan correos y se pueden configurar diferentes puntos de correo. En lo que respecta a los usuarios, el principal correo que vamos a manejar es el del cambio de clave. Y ahorita lo vamos a ver. Le vamos a decir que acceso activo sí. Le vamos a decir que cambiar clave sí. Aplica recargo no. Ahora vamos a ver qué significa esto de aplica recargo. Sexo masculino y habilitado sí. ¿Cuál es la diferencia entre acceso activo y habilitado? Cuando haya usuarios que tengan acceso activo el no, los van a poder ver en la herramienta, por ejemplo en el módulo de programación o como coordinadores de la orden de trabajo, pero esos usuarios no van a poder entrar al sistema. Pero si nosotros le ponemos habilitado no y acceso activo no, no los ven en ninguna parte, únicamente lo van a ver acá en el menú de usuarios y además el usuario tampoco va a poder entrar. Si nosotros le decimos acceso activo sí y habilitado no, el usuario puede entrar, pero básicamente sería como un usuario de consulta, porque no se va el usuario no lo van a ver en ninguna parte de la herramienta. Ahorita vamos a hacer los ejercicios para ver la diferencia. Vamos a confirmar con aceptar y acá les doy la palabra. No sé si hasta el momento tengan alguna duda. Les recuerdo lo que hemos visto. Entonces vimos la creación del perfil, la creación del cargo y la creación del usuario. No sé si hasta el momento tengan alguna duda.
perfecto. Entonces vamos a continuar y vamos a ver cómo con las ventajas de tener las configuraciones de correo podemos hacerle llegar un correo al usuario. Entonces vamos acá en donde dice cambiar clave y le vamos a enviar un mail con la contraseña. Nosotros podemos aquí asignarle una contraseña o se la vamos a enviar por mail. Listo, entonces ahí él le generó esta contraseña al usuario. Vamos a ver en el correo que le enviamos cómo se ve el mensaje. Le vamos a dar acá a recibir mensajes. Y acá al usuario le llega un correo y dice: señor usuario, mire, cambio de clave, sus datos de acceso al sistema son nicolás.mejía2 y la clave. Entonces vamos a entrar. Como la orientación de este tema es la administración de la herramienta, entonces son los usuarios administradores que se encargan de la configuración de usuarios, perfiles y demás. Como en esa configuración de usuarios, yo debo tener mi usuario con el que estoy configurando abierto y el usuario al que le voy a configurar también lo tengo que tener abierto. Hay diferentes estrategias para poderlo hacer. Si yo aquí en este mismo explorador que estoy utilizando Mozilla y lo hago con otra ventana, por ejemplo, yo quiero entrar otra vez a SAM, acá le vamos a decir demo SAM, que es el que estamos utilizando. Si yo abro una nueva pestaña y voy a entrar, él ya reconoce que hay un usuario logueado, entonces pues solo me queda salirme y entrar con el otro usuario, lo que no sería útil. Si yo no tengo más exploradores instalados en mi computador, yo lo que puedo hacer es entrar aquí y le digo voy a abrir una nueva ventana de incógnito. Estas ventanas incógnito las encuentran en cualquier explorador de internet. Y de esta manera podemos tener dos usuarios abiertos con el mismo explorador. Bien, entonces vamos a asignar la clave que nos enviaron en el correo. Perfecto. Cuando nosotros entramos, nosotros en la configuración del usuario le dijimos que sí exigía cambio de contraseña. Nosotros le dijimos que sí. Entonces acá le vamos a poner la contraseña que nos había puesto el sistema y acá le damos nueva contraseña. Le voy a poner una contraseña personal y él ya la acepta. Listo, proceso completamente exitoso, completado exitosamente. Entonces, como este usuario tiene el perfil foro configuración y tiene el cargo acceso demo, entonces no le tenemos nada configurado. Entonces vamos a empezar con la configuración del perfil y vamos a ver cómo los perfiles, los permisos me van habilitando opciones sobre mi usuario. Entonces, vamos a mirar acá que me han hecho una pregunta, importante aclarar lo del recargo. Gracias, Eliana, sí lo vamos a tener en cuenta, ¿vale? Listo, entonces aquí en configuración seguridad perfil voy a empezar a configurar los permisos de ese perfil. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Seleccionamos el perfil, le damos permisos y el sistema acá me muestra los menús que aparecen acá arriba. Tal vez no los muestre en el mismo orden, pero si nosotros, por ejemplo, pasamos el mouse por el menú servicio, tenemos equipos, solicitudes, órdenes de trabajo. Acá le damos en el más y acá los tenemos. Equipo, solicitud, orden de trabajo. Cada título es cada uno de estos. Acá tenemos una duda. Dice Liana, tengo una pregunta. ¿Cómo ingreso a este pantallazo donde se puede cambiar la clave cuando estoy en la otra parte del sistema? Bien, cuando tú estás aquí, por ejemplo, estamos en los bloques home o estás en órdenes de trabajo y quieres cambiar tus datos, vas acá en donde dice tu nombre y le das clic y él te lleva a esa pantalla principal. Ahorita vamos a navegar en esta pantalla principal en esta parte que dice preferencias, ¿vale? Listo, entonces retomemos lo del perfil. Por ejemplo, si yo le asigno el menú servicio y le doy a aceptar,
Únicamente lo que hemos hecho con el usuario es habilitarle el título servicio. Voy a recargar la pantalla. Listo. Aún no nos ha cargado nada. Vamos a cargarle un menú hijo. Entonces vamos a activarle programación, por ejemplo. Ya cuando al menú le activamos un submenú o al módulo, por decirlo así, al módulo de servicio le activamos un menú, ya él ya muestra el título y ya muestra el menú programación. Pero ¿qué pasa si yo le doy clic? Menús como el de programación me van a entrar accesos directos. ¿Por qué? Porque aquí en la programación tenemos son los permisos de acciones. Como el formulario de programación solo tiene permisos de acciones, con solo darle el permiso al usuario de programación, él ya puede entrar al menú. Pero si hacemos el caso, por ejemplo, aquí en solicitudes y le activamos el menú únicamente, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces voy a salirme otra vez para que se recargue la pantalla. Ya tenemos servicio, solicitudes y programación. Si yo entro a solicitudes, el sistema puede que me saque o no le muestre nada al usuario. ¿Por qué? Porque este título es un menú, no es un formulario, no es una acción, no es un botón, sino es un menú. Para que un menú se despliegue, toca activarle algo del formulario. Entonces vamos a activarle el formulario de solicitudes. Venimos otra vez, vamos a recargar y le damos servicios, solicitudes. Y ahí ya, aquí si yo le doy clic, el sistema me va a sacar. Esta pantalla es una pantalla que de primera mano pueden depurar los usuarios administradores. Porque lo primero que se puede llegar a pensar es preguntarle al usuario, señor usuario, ¿en dónde le salió esa pantalla? ¿Con qué fin? Con que el error no sea un error del sistema, sino un error de configuración de perfiles. Entonces le vamos a reingresar y vamos otra vez a loguearnos. Nicolás.mejía 2. Bien, entonces sabemos que si le damos ahí en el formulario de solicitudes nos va a sacar. Vamos a mirar por qué. Vamos a abrir. Y resulta que los formularios que tienen desplegables debe activárseles el tab info básica. El tab info básica es obligatorio para que la herramienta le muestre al usuario la información que está dentro de ese formulario. Entonces vamos a verificar que haya quedado correctamente. Le damos servicio, solicitudes, solicitudes. Aquí con esto él ya nos va a entrar y ya vamos a ver el formulario de solicitudes. Pero démonos cuenta que el usuario no tiene la lupa para buscar. Si seleccionamos cualquier registro, aunque el registro se pueda editar, él dice no se puede editar. Por ejemplo, una solicitud en su versión estándar en SAM se puede editar. Una solicitud que está cerrada no se puede editar. Entonces miremos acá que esta solicitud que está nueva, igualmente el usuario no la puede editar. Si se dan cuenta, aquí el usuario puede ver todas las opciones que tiene el sistema, todos los botones. Eso es porque en el perfil le pusimos mostrar botones sí. Entonces vamos a ver la diferencia. Voy a volver acá a la info básica del perfil. Le vamos a decir mostrar botones no. Le damos a aceptar. Y vamos otra vez a la pantalla del usuario. Cuando le decimos mostrar botones no, él nos va a ocultar todo sobre lo que no tenemos permiso. Entonces voy a volver a seleccionar una solicitud y dense cuenta que ya no sale ningún botón, ya no salen los tabs. Entonces esa es la diferencia que le tenemos en el perfil, mostrar botones sí y mostrar botones no. ¿Cuál sería la ventaja de ponerle a un perfil mostrar botones sí? Por ejemplo, un usuario que ya tenga conocimiento de la herramienta, le podemos poner el permiso mostrar botones sí. ¿Para qué? Para que el mismo usuario se dé cuenta sobre cuáles funcionalidades de la herramienta que él utiliza no tiene permiso. Y
porque lo más probable en muchos casos cuando no se le muestran los botones al usuario de pronto se le olvida que en ese botón era donde él hacía algunos procesos. Entonces mostrándole el botón, él ya lo recuerda y le dice al administrador de esa media y me hacen falta algún permiso. ¿Listo? Entonces esa es la ventaja de tener esto en mostrar botones sí. Lo vamos a dejar el no y vamos a empezar a hacer configuración de permisos sobre el formulario de solicitudes y vamos a ver cómo van apareciendo los elementos y cuál es la diferencia del lenguaje. Los tabs son estas carpetas que vemos acá. Entonces voy a habilitarle el tab de info adicional y le doy a aceptar. Voy a recargar acá esta pantalla únicamente volviendo a seleccionar el registro y ahí me aparece el tab info adicional. En la info adicional es donde se hace la configuración de atributos, un tema que vamos a ver en un posterior video. Listo. En un posterior foro, por decirlo así. Ahora tenemos los botones barra. Los botones barra son los botones horizontales. Entonces vamos a decirle a la solicitud que ese usuario tiene permiso para ver el botón barra de la OT. Y le damos a aceptar. Le doy acá a recargar y ya me aparece el botón de crear OT. Este botón de crear OT o el botón de crear documentos tiene diferentes elementos. Esos elementos se llaman reglas de flujo documento, que se configuran de acuerdo a las necesidades de cada compañía de cada operación. En su versión estándar de la herramienta hay algunos flujos de documento. ¿Qué significan los flujos de documento? A partir de un documento actual, en este caso la solicitud, en X estado, en este caso una solicitud en proceso, se puede crear un documento hijo, en este caso una orden de trabajo. Eso es los flujos documento. Pero pongámonos a pensar, tenemos la solicitud, le pusimos el botón OT, pero démonos cuenta que acá el usuario no tiene permiso para ver nada de las órdenes de trabajo. Entonces, si yo le doy clic, el sistema me va a sacar. Para que el usuario pueda ir a las órdenes de trabajo, debemos habilitarle la opción de que él pueda entrar al menú de órdenes de trabajo. Entonces vamos aquí, la dejamos listo para hacerlo y vamos acá. Le decimos que ese usuario puede ver las órdenes de trabajo. Podemos hacer diferentes configuraciones. Por ejemplo, si nosotros queremos que el usuario no vea el menú servicio, órdenes de trabajo, simplemente le podemos configurar aquí adentro que pueda ver el formulario y la info básica sin que vea el menú. Así hacemos que el usuario, por ejemplo, no vea el título de órdenes de trabajo acá, pero desde una solicitud él puede ir a las órdenes de trabajo. Por ejemplo, aquí en un estado de solicitud creada le vamos a dar OT y él lo lleva al de las órdenes de trabajo. Vamos a darle a aceptar. Ni siquiera me sale el botón aceptar. Liana González me dice que se está cortando la comunicación. Por favor, los demás usuarios confírmenme si les sucede lo mismo para descartar que sea un problema de nuestro internet. Está bien. Eliana, por favor, confírmame que estés conectada por cable y no por Wi-Fi. Muchas gracias. Sí, entonces Eliana, acá confirmando con los usuarios, puede llegar a ser un tema de tu internet. Por favor, confírmame que estés por cable y no por Wi-Fi para mejorar la velocidad. ¿Vale? Bueno, entonces retomando. Estábamos en la solicitud, le dimos en el botón OT, le configuramos los permisos, estás por Wi-Fi, por favor ayúdame si puedes estar por cable, eso mejoraría bastante la velocidad de tu internet. Entonces estamos en una solicitud, le dimos OT, fuimos al formulario de OTs, pero no tengo en el botón aceptar. ¿Por qué? Porque en el formulario de las órdenes de trabajo, todas las OTs no le tenemos
el permiso de crear. Eso lo tenemos. Bien, ese lo tenemos acá en donde dice OTs abiertas, el permiso nuevo, crear OTs, nuevo OTs abiertas. Y confirmamos con aceptar. Entonces vamos a volver a la solicitud. Podemos volver desde el título de acá. Como tenemos los permisos, lo podemos hacer. Le damos nuevamente OT. Y ahí ya tenemos el permiso de aceptar. Entonces, por ejemplo, la OT dice que debe ser una instalación y vamos a dar aceptar. Vamos a ver qué sucede. Listo. Creamos la orden de trabajo y la orden de trabajo quedó en estado aprobada. Ya al usuario se le borró el botón aceptar y dice no se puede editar. Es porque en la configuración de permisos no le tenemos al usuario el permiso de editar órdenes de trabajo. Entonces le damos acá en editar. También lo podemos configurar aquí el nuevo o editar. ¿Listo? Y confirmamos con aceptar. Listo, ya el usuario ya tiene permiso para editar y ya se le activó el botón aceptar. No sé si hasta el momento tengan alguna duda. Únicamente de configuración de permisos, de lo que acabamos de ver. Les recuerdo los temas que hemos visto. Vimos la creación del perfil, vimos la creación del cargo, la creación del usuario y estamos trabajando la configuración de los permisos del perfil. Teníamos una pregunta por acá. ¿Dónde habilito para imprimir? Bien, entonces cada formulario del sistema tiene el botón imprimir por separado. Entonces, por ejemplo, si el usuario requiere imprimir el formato de la orden de trabajo, entonces aquí en órdenes de trabajo, todas las OTs, el botón imprimir. Lo tenemos acá arriba. ¿Dónde está? Para probar, trasladar, programar. Aquí, imprimir todas las OTs. Listo. Esa impresión tiene un componente adicional. Únicamente le activamos el botón imprimir de la OT. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ya aquí ya se le debe habilitar el botón imprimir, que es este botón de acá. Le vamos a dar imprimir y vamos a ver qué sucede. Aquí sacó al usuario del sistema. ¿Por qué? Como lo vimos al principio de la presentación, la generación de informes, formatos o indicadores también es restrictiva por medio de la configuración de usuarios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros le vamos a dar permiso de imprimir un formato, tenemos que darle acceso a ese formato al usuario. En SAM, ¿en dónde vamos a ver eso? Vamos a minimizar entonces acá el módulo del módulo de servicio en la configuración de perfiles. Bien, ¿qué son esos formatos? Toda esa funcionalidad está compartida en la funcionalidad de reportes de SAM. Podemos dar clic en reportes aquí o en mis accesos reportes. Cualquiera de los dos botones nos va a llevar al mismo lugar. Esa impresión nos va a abrir esta funcionalidad. Cuando nosotros vamos a mis accesos reportes, él nos va a mostrar tres menús principales: reportes, indicadores y consultas. Que en un foro posterior vamos a hacer un análisis de los reportes, los indicadores y consultas que nos ofrecen su versión estándar SAM.
Cuando nosotros seleccionamos una solicitud, una orden de trabajo, en conclusión, cualquier documento del sistema, una orden de compra, una cotización, y le damos imprimir, él lo que trata de hacer es buscar la funcionalidad de formatos. Entonces tenemos 4 modos de impresión en SAM: reportes, formatos, indicadores y consultas. Y en donde le configuramos los permisos para ello. Esa ruta es la siguiente: configuración, aplicación, indicador, y aquí los tenemos, reportes. Para que los usuarios puedan empezar a imprimir es importante seleccionarles estas dos categorías principales: indicador y reportes. Ahora bien, le vamos a decir, yo necesito que el usuario pueda imprimir un documento, es decir, según lo que les acabo de explicar, un formato de impresión. Cuando se impriman siempre documentos, siempre son formatos de impresión. Le damos acá en el más y le decimos, yo quiero imprimir un formato de cuáles. Entonces yo digo orden de trabajo. Listo. Entonces le voy a dejar que el usuario imprima órdenes de trabajo. Ahora le vamos a decir cuál de los formatos va a imprimir el usuario: el formato principal, la hoja de vida, el informe del cliente, el informe PIG o el reporte. No, yo quiero que el usuario imprima la orden de trabajo. Listo. Confirmamos con aceptar. Acá les dejo un segundo para que tomen la ruta de los reportes. Esa la recuerdo: configuración, aplicación, indicador, reportes, formatos y orden de trabajo. Algo a tener en cuenta es que esta configuración es permitida en SAM a partir de una versión. ¿Cuál es la versión? La 5.2.14.16. A partir de esa versión se puede manejar el árbol de reportes. Versiones anteriores a esta, este árbol de reportes no es configurable, es decir, todos los reportes están habilitados para todos los usuarios. A partir de la versión que les acabo de decir, 5.2.14.16, en SAM se pueden configurar cualquier reporte para el usuario. En todos los procesos, en su manera estándar, el consultor, cuando hace la implementación, siempre asigna que todos los usuarios puedan imprimir cualquier formato o cualquier reporte. Es por eso que pues hasta el momento pues cualquier usuario puede imprimir cualquier elemento. Listo, al hacer esta configuración ya el usuario puede imprimir el documento de orden de trabajo. Entonces lo seleccionamos para que recargue los permisos, le damos a imprimir y ahí él me va a mostrar el formato, ya no me va a sacar. Eso que hicimos allá fue abrirle esta ruta. Esta ruta fue la que le configuramos. Entonces, esto de darle clic acá, habilitarle indicador y habilitarle reportes es fundamental. ¿Por qué? Porque eso es lo que abre este título de aquí. Después le asignamos el de formatos de impresión. Acá está. Después le habilitamos el de orden de trabajo y después el formato como tal. Y acá lo tenemos. ¿Listo? No sé si con eso hayamos resuelto la duda, Leonardo, o quieres plantear otro ejercicio diferente. Bien, perfecto. Bien, entonces vamos a retomar las configuraciones de los permisos. Estábamos solo en el árbol de permisos. Algo a tener en cuenta: el hecho que yo le dé al usuario habilitado un menú y dentro de un menú algún formulario no quiere decir que ya el usuario tenga configurados todos los permisos por dentro. Si nos damos cuenta, todo esto sigue sin chulear. Entonces, la recomendación que hacemos es que los permisos se configuren de adentro hacia afuera. Es decir,
Ustedes vayan abriendo el árbol y vayan configurando de adentro hasta llegar al título principal. En todos los formularios es importante que ustedes pongan el permiso de info básica. ¿Por qué? Si por ejemplo yo configuro solo hasta comercial cotización, ahí le va a salir el error al usuario y lo va a sacar del sistema por una mala configuración de permisos. Entonces ya a este usuario le habilitamos el módulo comercial cotización. Al darle clic el sistema me va a sacar. Si nosotros le habilitamos el menú de info básica, ya el usuario ya puede entrar al formulario de cotizaciones. Es comercial, cotización. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos nuestra configuración de los permisos del perfil. ¿Qué más encontramos? Encontramos la configuración de los bloques home. Eso lo tenemos aquí en este tab que vemos acá, bloque home. Estos bloques home son algunos estándar que maneja el sistema. Entonces, por ejemplo, bloque home de órdenes de trabajo y le damos a aceptar. Ahí le estamos habilitando al usuario para que cuando vaya a la pantalla principal tenga el bloque de órdenes de trabajo. Vamos a habilitarle, por ejemplo, el bloque de solicitudes y confirmamos con aceptar. Vamos acá y le habilitamos ya el bloque de solicitudes. Eso es lo que se controla por los bloques home. Listo. Ahora vamos a hacer otra configuración muy importante que es el control de estados. Vamos a entrar a estas solicitudes que están en estado nuevo. La voy a seleccionar. Listo. Bien, entonces si nosotros le damos aquí en el botón estado, el usuario no puede hacer cambio a ningún estado de la solicitud. ¿Por qué? Porque cuando se configura un perfil desde ceros, se debe hacer una configuración de estados, que es la que tenemos aquí. Hola Héctor, buenas tardes. Mm. Permítame, ayudamos acá Héctor. Vamos a ayudar acá Héctor con el audio. Listo, vamos a ver si Héctor puede solucionarlo de su audio. Entonces, aquí en la solicitud, en el tab estados, le damos en el lápiz. Y aquí le vamos a decir al usuario, al perfil. Todos los usuarios que pertenezcan al perfil foro configuración pueden pasar las solicitudes al estado en proceso, al estado cancelada y al estado cerrado. Bueno, listo, también al estado nuevo. Entonces le pusimos todos los permisos de todos los estados de la solicitud. Cuando recarguemos, de acuerdo a la configuración de estados hecha, vamos aquí a estado y él ya le permitiría pasarla a en proceso y a cancelar. No sé si hasta el momento tengan alguna duda. Perfecto. Listo. Voy aquí a silenciar este.
Bien. Bueno, ahora vamos a retomar la configuración del usuario. Ya vimos lo que es el perfil, vimos lo que es el formulario, que el perfil tipo cliente, el perfil tipo proveedor, lo vamos a ver en un foro posterior, que son los accesos a cliente y a proveedor, así se llaman los foros, acceso a usuario tipo cliente y acceso a usuario tipo proveedor. Son foros orientados a eso. Mostrar botones sí, la diferencia ya la vimos. Vimos el tema de configuración de permisos y cuál sería un protocolo adecuado para una configuración de permisos. Entonces recordemos esa estrategia que es bastante clave. Podemos abrir dos usuarios en dos exploradores diferentes o en el mismo explorador teniendo una ventana natural del explorador y una ventana incógnita. Y configurar los permisos de adentro hacia afuera. Los bloque home, al asignar permisos a los bloque home, estamos configurando la pantalla inicial del usuario. Y en estados, le damos permiso a los usuarios o a los perfiles de controlar el estado de cada documento. Solicitudes, órdenes de trabajo, requisición, cotización, entradas, salidas, orden de compra, traslados o proyecto o alquiler. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasar nuevamente a la configuración de usuarios. Vamos a configuración, seguridad, usuario. Y vamos a resolver algunas inquietudes sobre este tema. Entonces, lo primero que tenemos, nosotros llenamos solo la info básica. Esta info básica pasamos por alto dos elementos de este costado y en esta parte pasamos por alto lo del aplica recargo. Héctor, permítame un segundo. ¿Me puedes ayudar con Héctor? Ahí escribiéndole. El usuario que tiene problemas con el audio es Héctor Gallego, de Energía y Potencia. Yo le di la recomendación que no estuviera conectado por un HDMI a alguna pantalla externa. Listo, vamos a tener pendiente esta pregunta que nos hizo Eliana, que es bastante importante. ¿Los usuarios que ya no estén en la compañía pueden eliminarse? Tengámosla ahí, que es un tema que vamos a trabajar de aquí, aquí adelantico. Bueno, entonces íbamos en dos configuraciones que pasamos por alto, jefe y grupo. La configuración de jefe es una funcionalidad que se puede activar en el sistema, pero lo primero que se debe hacer es una configuración en parámetros generales. Aplicación, parámetros generales. Voy a explicarla muy a grosso modo, ya que no sería el tema de nuestro foro, pero ¿por qué? Porque hay un foro especializado para ello, que es el tema de accesos comerciales. Aquí en documentos, esta funcionalidad que se llama jerarquía en personal asignado, le tenemos que dar que sí. Y cuando nosotros pongamos acá el jefe, lo que estamos haciendo es configurar una jerarquía. Este tema es un tema que se maneja en el módulo comercial. ¿Con qué fin? Con la orientación que en algunas compañías los clientes asignados a los comerciales solo pueden verse por sí mismos, es decir, está la dirección y la coordinación comercial. Entonces, por ejemplo, hay tres coordinadores comerciales y cada coordinador tiene asignados a dos comerciales. Entonces, cada comercial por separado no puede ver la información de los demás comerciales. El coordinador de cada comercial puede ver la información de sus dos comerciales asignados. La dirección comercial podría ver lo de todos los comerciales y lo de todos los coordinadores. Digamos que es una funcionalidad de jerarquía que la podemos configurar en el sistema. Para eso es este tema de jefe. Este tema de jerarquía y de control comercial lo vamos a ver
en configuraciones del módulo comercial, un foro posterior. Por eso vamos a hacer énfasis en este tema. Vamos a ver qué preguntas. Ah, listo, están aquí hablando Jenny y Héctor para solucionar el tema de audio. Bien, ¿qué otra configuración tenemos? Tenemos la configuración de grupo. Esta configuración de grupo es bastante útil para los coordinadores que programan órdenes de trabajo y para los técnicos en sí. Entonces, por ejemplo, vamos a silenciar acá al usuario que puso el audio. Listo. Por ejemplo, vamos a decir a este usuario, Nicolás.mejía2, que pertenece al grupo técnicos de mantenimiento. Listo. Vamos acá a la lupa y vamos a buscar cuáles usuarios pertenecen a ese grupo. Técnicos de mantenimiento. Y le damos a aceptar. Encontramos a 6 usuarios. ¿Listo? Este usuario lo habíamos creado como un usuario de prueba para no confundirnos. Vamos a cambiar el nombre para que ahorita veamos la funcionalidad. Listo. Entonces, tenemos a 6 usuarios que pertenecen a ese grupo. Tenemos al usuario Nicolás.mejía2 que el cargo es cargo foro configuración, pero no le tenemos asignado en qué parte del sistema vamos a ver a este usuario. Entonces vamos otra vez a configuración seguridad cargos. Y le vamos a decir a este usuario que es técnico. Listo. Al decirle que sí es técnico, lo vamos a ver en el menú programación. Entonces, si nosotros entramos con este usuario superadministrador a servicio programación, vamos a ver a todos los usuarios que tienen configurado en el cargo que son técnicos sí. Entonces vamos a verlos a todos. Aquí tenemos a muchos más técnicos creados en esta base de datos. ¿Qué pasa cuando entramos con el usuario Nicolás.mejía2? Él ya no me va a mostrar a todos los usuarios del sistema, sino solo me va a mostrar los 6 que pertenecen a su grupo. ¿Por qué? Porque la herramienta aquí por defecto le asigna el grupo. Eso no quiere decir que él ya no pueda ver a sus compañeros. Si él se cambia de grupo o él deselecciona el grupo, él ya lo podría ver. Pero como él no es un usuario coordinador, no lo puede ver. Si nosotros le ponemos la configuración de coordinador, sí, él ya podría ver a todos los usuarios sin importar a qué grupo pertenece. No sé si con esto del grupo tengan alguna duda. Gracias, Cristian. Bien, perfecto. Entonces vamos a continuar acá. Entonces, ya vimos lo que es el jefe y el grupo. Ahora vamos a ver lo que es acceso activo o no. Entonces, la pregunta que nos hizo Eliana, ¿los usuarios que ya no pertenecen a la compañía se pueden eliminar? La recomendación que nosotros damos es que los usuarios en configuración seguridad de usuario no sean eliminados. ¿Por qué? Porque el sistema es un sistema de administración de información. Entonces, por ejemplo, un usuario se retira el 1 de agosto de este año y el 15 de agosto van a hacer de pronto alguna auditoría de alguna revisión de órdenes de trabajo o de facturas y necesitan saber cuáles fueron los usuarios que crearon esas facturas o esas órdenes de trabajo. Si ustedes eliminan el usuario, esa información se va a perder. Entonces, por eso nuestra recomendación es no eliminarlo. ¿Qué se hace? Por ejemplo, si yo le digo a Nicolás.mejía2 que es un usuario no habilitado, cuando yo entre a la programación, como esto es un usuario tipo técnico, ya no lo voy a ver en la programación. Entonces, actualmente lo estamos viendo. Acá, Nicolás.mejía2. Si yo recargo la pantalla, como le dije que el usuario está habilitado o no, no lo voy a ver más. Ya se desaparece. ¿Listo? Vamos a ver ahora
vamos a continuar con el tema del cargo. El coordinador. ¿Qué pasa cuando le decimos al usuario que sí es coordinador? Vamos acá, sigamos trabajando con este usuario superadministrador y el otro ya lo dejamos como de consulta. Vamos a entrar a todas las órdenes de trabajo. Y vamos a entrar acá y vamos a buscarlo en coordinador. Vamos a buscar acá Nicolás. Se debe llamar Nicolás Mejía Galvis. Y el usuario, entonces dense cuenta que solo me salió Nicolás 1. ¿Por qué? Porque el usuario lo tengo como habilitado o no. Si yo lo dejo como habilitado sí, y le doy en la lupa a los usuarios, voy a buscar cuáles de mis usuarios en esta base de datos son coordinadores. Me van a salir 130. Vengo acá y le digo, yo quiero ver a Nicolás. Ya el sistema va a encontrar a dos usuarios, que el nombre es Nicolás, que pueden ser coordinadores. Nicolás 1, que era un usuario que teníamos en esta base de datos, y Nicolás Mejía Galvis, que es el usuario que creamos en el foro de hoy. ¿Listo? Esa es lo que se debe hacer cuando un usuario se retira de la compañía. Ponerlo como habilitado no. Y acceso activo no. Entonces, por ejemplo, le digo habilitado no y acceso activo no. Si yo intento con el usuario de Nicolás entrar, dice su cuenta está inactiva, consulte con el administrador. Entonces recordemos el proceso. Cuando un usuario se retira de la compañía, lo que se debe hacer es ponerlo como acceso activo no y habilitado no, para no verlo en la herramienta y tampoco que el usuario pueda entrar. Pregunta de Andrei, de Bogotá. Si el usuario no tiene acceso activo, pero sí está marcado como habilitado, ¿puede usar este para reportes de servicio? No me es clara tu pregunta. De pronto como que cuando tú exportes algún reporte, te salga ahí el nombre del usuario. De pronto un reporte de órdenes de trabajo y que te salga el usuario que creó esa orden de trabajo, pero que el usuario no pueda entrar. Mm, sí, que no pueda que lo pueda usar sin tener acceso activo. Ah, ok, o sea que entra al sistema como a generar algún reporte. Bueno, digamos que si esa es la duda, date cuenta que con este ejercicio que hicimos, cuando el usuario aparece como acceso activo o no, ni siquiera se puede loguear. Y para poder sacar o generar un formato, generar un reporte, mínimo debe loguearse. Listo, vale, súper. Bien, entonces vamos a revisar nuestro temario. Entonces vimos la creación del perfil, la creación del cargo, la creación del usuario y la configuración de permisos. No hemos resuelto la pregunta de Eliana sobre lo de aplicar recargo. ¿Qué es eso de aplicar recargo? Si nosotros le decimos aplica recargo sí, es importante que el usuario tenga aquí configurado un costo hora. Entonces, vamos a decirle que el costo hora del usuario es 3.000 pesos. Listo. Y aplica recargo. Otra configuración importante es en configuración, aplicación, parámetros generales, decirle cuánto es el porcentaje de recargo que tiene su usuario. Eso lo vemos aquí en órdenes de trabajo. Entonces el sistema nos pregunta cuánto es el recargo nocturno, cuánto es el recargo festivo y cuánto es el recargo de sábados en porcentaje, y se calcula cuando el usuario tiene recargo sí y tiene un costo de hora. ¿En qué parte del sistema se ve reflejado eso?
en el costeo de las órdenes de trabajo. Cuando un usuario reporta, en la orden de trabajo se costea ese tiempo que el usuario reportó y se aplica el recargo de acuerdo al tiempo en el que reportó. Si él reportó un festivo, entonces le aplica el recargo festivo. Si reportó un nocturno, le aplica el recargo nocturno. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es el horario nocturno de SAM? Aquí lo vemos. Ustedes también lo configuran. El horario nocturno, inicio y fin nocturno. ¿Listo? Como digamos que no vamos a hacer énfasis en ver este tema de entrar y mostrarles en dónde se ve el costeo. ¿Por qué? Porque hay un foro configurado para eso. Nosotros vamos a ir enviando la agenda de los foros. Este foro del costeo ya está próximo a llegar, que es el de proceso de servicio correctivo básico, en donde vamos a ver un costeo básico de órdenes de trabajo. Después de esto vamos a ver un foro mucho más especializado en hacer una administración y una gerencia sobre el costo de la orden de trabajo. ¿Listo? Ahí es donde se va a hacer énfasis. Pero por eso es importante arrancar por la configuración de los usuarios. La otra pregunta de Eliana es ¿cómo funciona la comisión? La comisión es un tema que está en desarrollo en la herramienta. Digamos que hace tiempo lo tenemos ahí como colado en los usuarios y este tema de porcentaje de comisión se calcula de acuerdo a configuraciones de comisiones que tiene el módulo comercial. Es una funcionalidad que actualmente no está operativa en el sistema, tiene algunos temas por ajuste, entonces por eso no lo hemos desde consultoría orientado en ningún proceso de alguna de las compañías que está utilizando SAM. ¿Vale? Listo, entonces ya vimos, ahora sí finalizamos lo que sería la configuración de permisos y las dudas que nos ha consultado algunos usuarios. Ahora vamos a la configuración de preferencias. ¿Qué son esas preferencias? Voy a entrar con el usuario. Creo que lo dejé inactivo, lo dejé activo. Lo dejé inactivo, entonces vamos a ponérselo activo otra vez. Activo sí, habilitado también. Listo. Bien, entonces aquí en donde le damos con el nombre, acá en preferencias, el usuario puede configurar una serie de preferencias. Entonces, por ejemplo, cuando el usuario entra aquí a programación, cuando él ve la programación, vamos a ver estos técnicos, ¿será que alguno tiene programación? Bueno, para hacer el ejercicio voy a programarle una orden de trabajo rápidamente a este usuario de acá. Le voy a programar a ese usuario una orden de trabajo. Listo, ya le configuramos. Entonces vamos a recargar acá la pantalla de la semana del 10. Vamos a recargar nuevamente. Va a entrar al módulo para ver la programación. Listo. Entonces ya el usuario ya tiene configurada la programación, pero la programación no le trae nada, o sea, no le dice sino únicamente la orden de trabajo y el periodo de 8 a 10. En preferencias el usuario puede decir, a mí en la programación me gustaría ver el estado de la orden de trabajo, el cliente, qué tipo de servicio es y a qué equipo le voy a hacer el servicio. Y confirmamos con aceptar. Si no nos recarga ahí, vamos a recargar la general la pantalla. Y aquí ya el usuario con con esas preferencias ya puede ver el estado, que el tipo de servicio es instalación, el cliente es San Rafael y el serial del equipo es SS737. Esto es lo que se puede llegar a configurar por preferencias. ¿Qué más preferencias tenemos? Por ejemplo, en el cronograma.
Entonces en el cronograma lo vamos a ver desde el usuario superadministrador, que le tenemos permisos al cronograma. Entonces vamos a ver cronograma. El cronograma es la proyección de mantenimientos preventivos. Bien, este usuario, por ejemplo, tiene en preferencias ver, tiene estos temas configurados. Entonces, acá en la pantalla del superadministrador le vamos a decir cuáles serían las preferencias del menú de cronograma. Aquí en contrato, equipo, vamos a ver que nos muestre el tercero y nos muestre la sucursal y el serial del equipo al que vamos a hacerle la visita en cronograma. Listo, entonces vamos acá a recargar y él acá me va a mostrar las preferencias del superadministrador. Entonces, acá nosotros le dijimos en las preferencias que queríamos ver el contrato, el equipo, el tercero y la sucursal y el serial. El contrato, el equipo, el serial, la sucursal. Digamos que el orden no es configurable, ya la herramienta por debajo le codifica el orden. Pero lo importante, digamos, como en estas preferencias, es lo que el usuario quiere ver. En estas preferencias se puede hacer configuración de lo que se desee. Se puede llegar, por ejemplo, hasta subtipos por defecto. Es decir, en algunas configuraciones hechas por los consultores en las compañías se tienen subtipos de documentos diferentes para procesos diferentes. Entonces, por ejemplo, no es que la compañía maneja la OTM, que son órdenes de trabajo de mantenimiento, y maneja la OTI, que son órdenes de trabajo de instalación. O tiene la SOP, que son solicitudes para proyectos, y tiene SOL, que son las solicitudes de soporte. Y como son subtipos de documento diferente, entonces que están organizados por áreas y que los usuarios cada uno crean documentos por aparte. Entonces, por preferencias, ustedes le pueden configurar cuál sería el subtipo de documento por defecto que generaría el usuario. Eso hace que cuando el usuario entre a crear alguno de estos documentos, ya el sistema le sugiera por defecto cuál sería el documento que el usuario va a crear. Entonces, por ejemplo, en las órdenes de trabajo, le vamos a dar nuevo. Le dijimos que este usuario superadministrador podía crear órdenes de trabajo de producción. Entonces acá la idea de la preferencia es que le cargue por defecto la orden de trabajo de producción. Vamos a hacerlo con el usuario que tenemos aquí creado en esta ventana incógnito, que sería el Nicolás. Entonces vamos acá a servicio. Ah, ok, no le tenemos a los permisos de órdenes de trabajo. Vamos a configurárselos. Entonces al perfil, configuración, seguridad, perfil. Vamos acá permisos. Órdenes de trabajo y que puede crear órdenes de trabajo. Creo que ya le hemos puesto, no le hemos puesto ahora el menú. Sí, ya lo tiene, listo. Entonces, le dijimos al usuario Nicolás que podía crear órdenes de trabajo de producción. O pues que la preferencia era crear órdenes de trabajo de producción. Entonces, cuando el usuario vaya acá a servicio, órdenes de trabajo, todas las OTs, le da acá el nuevo. Y ahí le sale por defecto orden de trabajo producción. De igual forma,
aquí él las tiene habilitadas para seleccionar las que están configuradas en el sistema. Pero esto hace que ya por defecto el usuario tenga un subtipo de documento. No sé si tengan dudas con este tema de las preferencias. Digamos que le da bastante como versatilidad a las preferencias del usuario. La idea es que después de este foro ustedes naveguen por esas preferencias, naveguen por el tema de permisos. Ya si luego del foro tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden comunicarse con el canal de soporte para recibir atención ya inmediata sobre los requerimientos que ustedes tengan, de acuerdo a su vinculación de un plan de soporte. Em, entonces la idea es que pues nos sigan acompañando como en estos foros. Entonces digamos que la temática del foro de hoy ya queda finalizada. Era la configuración de usuarios, perfiles, cargos y una tips para como la configuración de esos perfiles. Algunas cosas de las preferencias y cómo sería la habilitación, habilitarle los permisos de impresión de reportes, formatos indicadores a los usuarios, que lo vimos bajo la pregunta del permiso imprimir. No sé si por el momento tengan alguna inquietud. ¿Cómo se puede limpiar el tab de mis accesos? Bien, una de esas preguntas puede ser por medio de eliminar las preferencias del usuario. Entonces sacan preferencias, le damos a eliminar y acá en mis accesos él le borra lo que estaba guardado. Acá le damos clic, preferencias y en eliminar. No sé si con eso te pudimos ayudar, Germán. Perfecto. No sé si alguno de ustedes tenga alguna otra inquietud o algún otro comentario para compartir con los usuarios. Entonces tenemos acá una pregunta que dice, la creación de clientes, ¿cuándo lo tratan? Bueno, nosotros acá tenemos como un orden de los foros. Te voy a compartir más o menos, a grosso modo, cuáles son los foros planeados. Les estaba mostrando en pantalla que el próximo foro que vamos a trabajar es el viernes 21 de octubre, de 3 a 5 de la tarde en el mismo horario de hoy, y se va a tratar del proceso básico de correctivo. ¿Cuál es el proceso básico de correctivo? La creación de una solicitud, una orden de trabajo y reportar. Digamos que con eso vamos a analizar el costeo de la orden de trabajo con el reporte de las actividades. Es proceso básico de correctivo. Ya te comparto el foro de clientes. Ese está un poco retirado. No tendría ahorita calculada la fecha. A ver, ya te digo, es el foro número. Mira, acceso clientes a la herramienta. Entonces es el foro número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El foro número 9, ¿vale? Hoy tuvimos el foro número 1. Y los estamos haciendo a partir de hoy, todos los viernes. Entonces digamos que una fecha tentativa para que estés atento de ese foro sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está proyectado más o menos para el 9 de diciembre. El viernes 9 de diciembre sería la proyección de ese foro, ¿vale? Listo, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Entonces les recordamos que el siguiente foro nos vamos a encontrar dentro de 8 días, de 3 a 5 por este nuevo canal. Les van a enviar al correo la invitación para que accedan a la herramienta de AnyMeeting.
y vamos a ver el proceso básico de correctivo. Espero que haya sido bastante útil el foro de hoy y estaríamos atentos como a las recomendaciones que ustedes como usuarios ven sobre este tipo de temas que estamos trabajando en la compañía. Tenemos una pregunta de Andrés. Una pregunta, ¿el video de este foro queda en alguna plataforma? Sí, señor. Mira, en YouTube nosotros tenemos un canal que es youtube.com/samweb. Aquí vamos a encontrar una lista de reproducción que se llama Foro Segundo Semestre y allí va a quedar cargada a partir del lunes de la siguiente semana. Lo vas a poder ver. Bueno, el martes, el lunes es festivo. A partir del martes ya lo puedes ver y puedes repetir todo este foro completo. ¿Vale? youtube.com/samweb en la lista de reproducción foro segundo semestre. Vale, Andrés. Muchas gracias por la retroalimentación.